Bueno, pues muy contentos de tener aquí a Cacho, Alejandro Echeverry, en este taller que ha sido muy interesante, donde hemos podido conversar sobre como las condiciones, más allá, digamos, de los proyectos de la transformación de Medellín, un poco cuáles han sido esas condiciones, ¿no? Desde la participación de la sociedad civil, sector público, privado, y un poco cuáles han sido, digamos, las condiciones especiales que han permitido que las cosas sucedan, ¿no? Obviamente, Cacho tendrá una visión también crítica de lo que hay, pero creo que ha sido muy interesante ir tras bambalinas, ¿no? A pesar de que esta es una clase pues, principalmente con arquitectos y urbanistas, pues qué hay detrás de eso también es interesante y cuáles son los retos de futuro. Entonces, me parece muy feliz que esté Cacho aquí hoy, que ha sido pues, protagonista de este proceso y sigue siendo en este caso desde la academia también. Y voy a presentar pues brevemente como la hoja de vida de Alejandro, para quienes no lo conocen, pues Alejandro, voy a leer la reseña que encontré en EAFIT que me pareció muy bonita. Dice, Alejandro cree en la responsabilidad ética de los diseñadores para contribuir a una sociedad mejor. Es cofundador y director de Urban, del Centro de Estudios Urbanos y Ambientales de la Universidad EAFIT de Medellín, Colombia. Su experiencia combina proyectos arquitectónicos, urbanos, medioambientales y de planificación. Es un Law Fellow de Harvard, del GSD, y recibió el premio Obayashi en 2016. En 2004 y 2008 fue director de la EDU, la empresa de desarrollo urbano de Medellín, y luego dirigió varios proyectos urbanos de la ciudad. Lideró la estrategia de urbanismo social para mejorar los barrios más empobrecidos, con el apoyo y en asociación del alcalde de la ciudad, Sergio Fajardo, convirtiendo a Medellín en un modelo para el futuro de otras ciudades con dificultades en el mundo. Desde 2010, en Urban, profundiza en las cuestiones urbanas, ambientales y sociales de los países emergentes en desarrollo, en particular de aquellos con estructuras políticas e institucionales débiles. También se dedica al diseño a través de su estudio Alejandro Echeverry más Valencia, centrándose en proyectos de bajo impacto ambiental para regiones tropicales. Alejandro ha colaborado como profesor, conferencista y jurado en diversas instituciones nacionales e internacionales. Su trabajo ha ganado el Premio Nacional de Arquitectura de Colombia en 1996, la Bienal Panamericana de Diseño Urbano en 2008, el Premio Curry Stone de Diseño en 2009 y el 10º Premio Verónica Rush de Green de Diseño Urbano en Harvard, en GSD, entre otros. Bueno, pues hay una hoja de vida muy emocionante, pero yo quisiera arrancar un poco con la fortuna que hemos tenido pues, en Opus de estar cerca a Cacho. Yo creo que la primera vez que a Cacho se acordará fue, yo estudiaba en Cali, en otra ciudad colombiana, y Cacho fue a dar una conferencia allá y me pareció muy bonito pues, lo que contaba de la UPB en Medellín. Yo estaba un poco molesto en la universidad en ese momento y me fui feliz como buscando cosas que Cacho había denunciado. Cuando llegué a Medellín ya no estaba, se había ido a estudiar la maestría, pero me emocionó mucho como el proceso de lo que, eso fue en los 90, ¿no? De lo que veía que estaba pasando en Medellín, me pareció una ciudad emocionante, vibrante, y tuve yo pues en este caso como la intuición de pensar que Medellín podía tener como una escena más activa, más vibrante, ¿no? Y después, pues, fuimos sus estudiantes ya más adelante. Con Opus también tuvimos algunas colaboraciones inicialmente, creo que hemos estado muy cerca, pero de los recuerdos más bonitos, Cacho, que tengo es cuando trabajaba en tu oficina, esas conversaciones iniciales con Sergio Fajardo apenas siendo candidato a la alcaldía, ¿no? Y luego cuando va, me acuerdo, me parece muy bello, Sergio Fajardo, invitado por Alejandro, va al taller de proyectos, siendo apenas un candidato, ¿no? Creo que no ganó esa vez, pero incluso iba, digamos, a los talleres de arquitectura a mirar los proyectos que estaban haciendo los estudiantes sobre, digamos, barrios, en barrios en proceso de consolidación en Medellín, en algunas quebradas, y entonces me parecía muy bonito cuando Sergio Fajardo pues escuchaba a los estudiantes e interactuaba ahí. Entonces, yo creo que ese contexto como de la política mezclada con la universidad, con el sector empresarial, es muy vibrante y muy dinámico aquí, con el sector cultural, con las organizaciones de base comunitaria. Entonces, me parece como un recorrido muy bello, pues como el que hemos tenido con la fortuna de estar con Alejandro, ¿no? Y después, digamos, en la universidad, Cacho. Entonces, Cacho, yo quisiera que nos contaras un poco antes de arrancar la presentación, cómo ha sido como ese perfil híbrido que has tenido desde ser un profesor, luego
estar en la política, ser un funcionario público y ahora en la academia? ¿Cómo ha sido ese proceso y por qué has decidido tener ese perfil como tan diverso? Betan, me estás haciendo acordar, hombre, eh, de momentos ya se me habían olvidado algunas cosas que acabas de Señor. contar. No, o sea, no lo que hemos tenido, la relación que hemos tenido los dos, pero ya no me acordaba que yo había llevado a Sergio. Ya tengo que volver a recuperar ese momento del taller. No, antes de contestarte lo que acabas de preguntar, pues primero darte las gracias a ti por la invitación, a Álvaro y a Fernando, pues, y a Ana Paula también, con los cuales de alguna manera desde hace un tiempo ya largo hemos tenido una relación muy bonita. Yo he tenido la oportunidad pues de estar allá en la escuela con ustedes en algunos momentos y eh, pues es muy emocionante. Ustedes han venido acá. Creo que esta relación mutua entre la escuela y Medellín y Urban y Sao Paulo y en general Brasil, este intercambio es importantísimo. Y es importantísimo y es aún más importante en estos momentos que necesitamos encontrar espacios de empatía y de aprendizaje y de seguir construyendo juntos en seguramente momentos tan difíciles como los que estamos viviendo. Pero lo que estás diciendo, Etan, voy a decir algo que no sé si no vayan a pensar que la relación de Betan y yo se ha derivado en otras cosas distintas, aunque podría, pero dijéramos que Betan es de lo más bonito que le ha pasado a Medellín. Uno puede, quiero decir, una de las cosas que más me emociona a mí, y yo creo que Carlos Andrés, pues Betan es una, llamémoslo, es una muy buena expresión de eso, es que el proceso de nuestra ciudad, del país en general, pero de nuestra ciudad, ese viaje, dijéramos, de tratar de entender que el territorio de la ciudad es un espacio, llamémoslo, de experimentación, de propuesta, en donde la arquitectura, el urbanismo, la estética, el arte, las artes son elementos fundamentales para tratar de mejorar la vida, dijéramos, de las personas en condiciones tan complejas, pues se ha convertido, y yo creo que tiene que ver mucho por la política, yo no soy político, pero el territorio de lo público de la ciudad ha permitido que una gran cantidad de generaciones de profesionales jóvenes, diseñadores, arquitectos, cineastas, periodistas, etcétera, hubieran encontrado en el territorio de la ciudad un espacio donde formarse distinto. Y una de las cosas que yo creo que de los legados más importantes es que esos procesos de transformación urbana con proyectos de arquitectura, de procesos sociales y de alguna manera culturales y ambientales, etcétera, eh, capturaron o abrieron el espacio para una gran generación de jóvenes que estaban apenas saliendo de las universidades, inclusive muchos de ellos sin terminar, y encontraron, dijéramos, en ese ejercicio directo con la ciudad, las comunidades, el territorio, y Betan es una expresión de eso, dijéramos, un proceso de formación distinto, y entonces entienden la profesión de forma distinta. Yo esa oportunidad nunca la tuve cuando estuve en la universidad, ni en mis primeros años, por distintas, dijéramos, razones, llegué a trabajar pero pero bueno, ustedes van a tener, y yo estaba escuchando ahorita, que van a invitar ahorita o en los días que vienen, van a tener varios arquitectos, colegas que son, Betan, de tu generación, que participaron de todos estos procesos y que están haciendo realmente trabajos extraordinarios. Y yo creo que con un enfoque y una capacidad de comprensión de nuestra profesión como diseñadores, realmente muy valiosa, porque de alguna manera pues han estado puestos a prueba de pronto en este territorio. Entonces, no, me pusiste a hablar, nos podemos quedar hablando aquí, ¿no? ¿Para qué voy a hacer la presentación? Podíamos hacer la conversación de una vez, pero a mí eso me emociona muchísimo. Y bueno, ustedes son las personas que están realmente liderando todo este proceso en las bienales, en las universidades, etcétera. Entonces, yo creo que hay un ADN muy importante que no lo tuvimos nosotros y tampoco las generaciones anteriores a las nuestras, por lo menos en Colombia. Ahora yo pues soy, quiero decir, posiblemente les suene extraño a ustedes, pero yo me considero, quiero decir, a mí, yo entiendo la ciudad, los procesos urbanos, dijéramos los proyectos urbanos, inclusive los temas de paisaje, etcétera,
yo los entiendo desde la dimensión del proyecto, quiero decir, desde la concepción del espacio, de la transformación del espacio y cómo interactúan, dijéramos, los diferentes elementos sociales, ambientales allí. Eh, yo no me considero, y respeto, pero no me emociona mucho el tema, dijéramos, de la regulación, la planificación, aunque trabajo en eso, aunque dijéramos, me toca trabajar con los temas de ordenamiento territorial, etcétera. Yo creo mucho más en las acciones, en cómo, dijéramos, la transformación de las experiencias reales en el territorio puede empezar a construir y a transformar la vida y los relatos, sobre todo la historia de la gente. Entonces, siempre el tema, dijéramos, desde el diseño ha sido, dijéramos, un tema muy importante, pero efectivamente la vida me ha llevado como a tratar de construir puentes, ¿no? Cuando me acuerdo en la EDU, cuando estábamos trabajando y yo como gerente, empezando con Sergio, tratando de conectar los programas de educación y presupuestos, de cultura, las comunidades, dijéramos, en este marco de los proyectos urbanos, ¿no? Y después, años después, fundamos a Urban y el centro nuestro, el Centro de Estudios Urbanos Ambientales, también es un punto de encuentro entre el ambiente, la gestión social, el diseño, etcétera, de construir procesos y diálogos donde de alguna manera se puedan construir respuestas más pertinentes, ¿no? Eso que tanto necesitamos hoy, por eso le duele a uno tanto, la situación que está viviendo pues Latinoamérica, pero Colombia en este momento, es eso que tanto necesitamos de construir puentes, de acercar, de conectar, yo les digo que estoy profundamente, de alguna manera afectado, nunca había estado tan afectado en estas semanas porque pues dijéramos que este momento lo que hace visible es exactamente lo opuesto, la falta de puentes, ¿no? En esas posiciones tan extremas y eso es realmente muy doloroso, pero bueno. Entonces, no sé, ¿qué hacemos de aquí para adelante? Cacho, pues yo creo que, sabes que me parece muy interesante que contés un poco la experiencia y al final tendremos oportunidad de conversar largamente para que, digamos, lo que converses pueda motivar preguntas en los estudiantes, un poco como algunos no conocerán a fondo el trabajo. Entonces, me encanta la introducción que haces y pasemos a la presentación y tenemos tiempo suficiente de conversar después, si te parece. Sí, listo. Básicamente, pues hablando con Betan, ¿a usted dicen Betan aquí? Betón, es diferente. Medellín Betán, en Brasil ¿Cómo lo Betón. pronuncian, Fernando, Álvaro? ¿Cómo le pronuncian aquí el nombre a este hombre? Betão, Betão. Pero suena mucho mejor. Suena mejor. Betão. Yo Betão, como se cuando fuera vivía, hormigón. sí, yo cuando vivía en Brasil, donde vivía, había un perrito que se llamaba, para mí se llamaba Ian, y el perro no me hacía caso, pero cuando le decía Ion, ahí sí, entonces no es lo mismo Betán que Betún. Bueno, me disculpan que estamos hablando en castellano, en español, pero bueno, sería muy bonito poderles dar esta conversación en portugués, pero bueno, eso con unas cervecitas de pronto nos tenemos más confianza en eso. Mas a música colombiana, de la voz colombiana, es bellísima, no te disculpes. Sí, entonces, básicamente yo escogí una serie de momentos, seguramente algunos de ellos ya algo de eso les habrán contado, pero yo creo que estas capas y estas lecturas del proceso, dijéramos, de experiencia de una ciudad, cada persona las tiene como de forma distinta. Entonces, pues yo creo que lo que me interesa y nos interesa seguramente más va a ser el espacio que tengamos para la conversación, ¿no? Yo voy a compartir la pantalla y voy a hacer una presentación más o menos de 40 minutos, 30, espero, si me estoy alargando ustedes me dicen y entonces pues pasamos a la conversación, que a mí les pregunto si estamos compartiendo la pantalla. Sí, sí, Alejandro. Sí. Si posible, esto. Perfecto. Muy bien. Esta fotografía es de alguna manera el Valle de Aburrá. Ustedes saben pues que ya les habrán contado, Medellín queda localizado en la parte, dijéramos, de la cordillera, entre la cordillera central y la cordillera occidental de los Andes colombianos. Es una región de montañas. Debajo de esas nubes, que no son nubes, sino que también son contaminación, está Medellín. Todo lo bueno y de alguna manera lo bueno y lo malo de nuestra ciudad está debajo de esas nubes. Uno puede interpretarlo de muchas formas.
Les mencionaba que el trabajo, por lo menos la obsesión personal, y yo creo que de mucha parte, dijéramos, de las personas que hemos trabajado en la ciudad ha sido tratar de conectar estos dos mundos que están aquí. Quiero decir, las ciudades nuestras, las ciudades latinoamericanas tienen muchos retos, pero tal vez el más grande, el más de alguna manera importante y prioritario es realmente construir territorios más incluyentes, con mayor equidad, dijéramos, con mayor inclusión, en el marco de una diversidad cultural muy fuerte, en un contexto, en Colombia y en Brasil, con unas diferencias sociales de alguna manera inmensas, que hacen muy difícil que muchos grupos de la sociedad de alguna manera siquiera, y no lo digo por mala voluntad, inclusive con buena voluntad, siquiera puedan entender, dijéramos, la dimensión, el ecosistema, el universo de unos y otros. Como muchas ciudades nuestras, inclusive en Brasil, pues uno de los temas más presentes en nuestra historia, esta es una foto del año 2002, cuando estaba ocurriendo la Operación Orión en la Comuna 13 de Medellín, donde hoy están estas escaleras eléctricas, y entiendo yo que ayer estuvieron, o hace poco estuvieron, bueno, les estuvieron compartiendo información y experiencias de lo que ha sido la transformación en este lugar, pero la realidad es que nosotros perdimos la ciudad, no quiere decir que hoy la tengamos, pero en los momentos más violentos, sobre todo en la época más trágica del narcotráfico, el paramilitarismo que se trasladó a estos espacios urbanos, realmente el espacio urbano, la calle, el espacio público, la capacidad de vivir, de construir relaciones, de puntos de encuentro, pues eso lo perdimos completamente. Y la falta de confianza en el otro, etcétera. Y en este año y en este momento, pues el gobierno nacional hizo un bombardeo, dijéramos, al barrio, a la sociedad civil, para tratar de recuperar de alguna manera de las fuerzas de las milicias, el paramilitarismo y la guerrilla algunos territorios de la Comuna 13. Pero yo pongo esta imagen porque una de las acciones que podría pensarse que es bastante sencilla o evidente es tal vez una de las más importantes. El proyecto y los procesos sobre las calles, aún mucho más importante que sobre los edificios. Es posible que hoy no vaya yo a hablar tanto de eso, quiero decir, no enfoqué la presentación en relación con el proyecto de la transformación, la recuperación de las calles, sobre todo, llamémoslo de las calles, cuando uno entiende las calles en una dimensión mucho más holística, no solo física, sino desde el punto de vista de los espacios donde suceden los eventos, la cultura, donde el paisaje transita, el tema de la biodiversidad, de alguna manera los espacios que conectan. Hace poco estaba con un amigo antropólogo, Carlos Rojas, que tiene una definición de los puentes muy bonita. Ya no me acuerdo bien cómo es, pero él dice que los puentes no son, dijéramos, para conectar, sino que son para transformar las orillas. Quiere decir que el puente lo que hace es que transforma los espacios que conecta. La función del puente no es conectar, sino de transformar los espacios. Y un poco los espacios y las sociedades que conectan. Ese hecho del tema de las calles, yo creo que es uno de los retos más fuertes y más importantes y más pertinentes como proyecto. Y no es un proyecto únicamente de transformación física. Y hablamos sobre todo de la historia de la gente en relación con los itinerarios de la vida cotidiana, dónde surgen y dónde suceden los itinerarios de la vida cotidiana de las personas. Pues, caminando, quiero decir, la mamá que lleva a su hijo al colegio en el barrio popular, sale y va, dijéramos, y toma un sistema de transporte, después va a mercar, quiero decir, toda esa cotidianidad es el proyecto de la ciudad. Esta imagen de mano izquierda es un dibujo que yo hago que me ha permitido de alguna manera pues siempre acordarme un poco de ese reto que tenemos y que seguimos teniendo, y esa línea es una fotografía aérea de la Comuna 13 y es una línea que yo dibujé sobre básicamente llamémoslo la frontera real e imaginada que divide dijéramos, las zonas de crecimiento informal de la Comuna 13 con las zonas de crecimiento formal. Y esa línea
de alguna manera, en sentido abstracto, pues el reto es cómo diluirla, cómo de alguna manera, no es que los dos barrios o los dos lugares se conviertan en los mismos espacios, pero sí cómo incrementar los puntos de intercambio, de conexión, de flujo y dijéramos de trabajo. Y esa línea ha sido objeto de muchos de los proyectos y estrategias que se han implementado, dijéramos, en la ciudad. Y yo no diría que con ningún éxito, yo digo que con un éxito relativo, pero menor. Claro que se han hecho temas muy importantes, pero esa línea sigue existiendo. En esa línea, por ejemplo, está en la estación del metro, está el punto de alguna manera donde sale el metrocable, ahí está un parque biblioteca, hay una serie, dijéramos, de intervenciones de colegios públicos, no exactamente en la línea, pero dijéramos en ese territorio. Y la historia de los jóvenes de la Comuna 13 hoy no es que sea exactamente igual, pero yo no sé qué les han compartido a ustedes, pero sigue siendo un acto heroico que los jóvenes y las jóvenes de la Comuna 13 puedan tener de alguna manera una perspectiva de desarrollo seguro y fácil y viable. Sigue siendo una lucha muy difícil, a pesar de todo lo que se ha hecho. Entonces, dijéramos que no voy a entrar voy a mencionar algo de estas estrategias que definimos en su momento como las estrategias de urbanismo social, que entiendo que les han comentado, y creo que César Hernández estuvo por aquí, etcétera, pero bueno, me excusan si repito muchas cosas, pero simplemente voy a hacer un recorrido. La importancia realmente de esos puntos de convergencia y encuentro, la importancia de los proyectos urbanos, la importancia de la arquitectura, la importancia de la confluencia, dijéramos, de la intervención y de los sistemas de transporte. Esta es una imagen que es muy conocida del barrio Santo Domingo Sabio, pero este era un lugar que era el lugar de alguna manera que era tomado por las milicias, y este es un lugar que es un punto de encuentro de varias calles, pero realmente el reto era cómo hacer una transformación de alguna manera para los niños. Entonces, yo creo que uno de los temas centrales de estos procesos de ciudad tiene que ver en la capacidad de alguna manera de interpretar el momento histórico en que las ciudades viven. Y ya yo no estoy hablando solo como arquitecto urbanista, esto tiene que ver con la política, tiene que ver con la gestión, tiene que ver con otras dimensiones, de lograr de alguna manera tener de alguna manera una conexión con el momento social en que se vive y lograr no un consenso absoluto. Yo me acuerdo que muchas personas, inclusive muchos colegas, no estaban en un principio de acuerdo ni les interesaba el trabajo que estábamos empezando a hacer sobre los temas de ciudad. Eso fue creciendo, dijéramos, con la experiencia del proceso de la ciudad. Pero esa idea, dijéramos, de construir una conversación, de construir unas historias en donde puedan de alguna manera haber una empatía, que se puede llamar un relato, pues tiene que ver con un deseo individual, un deseo, dijéramos, de la sociedad, dijéramos, o de los grupos, pero tiene mucho que ver con la capacidad, dijéramos, de transformar ese relato en espacios y en experiencias reales. Quiere decir, entre esta imagen, que es la fiesta del libro en la zona norte, donde se construyó el Jardín Botánico, se transforma, el Parque Explora, se transforma Carabobo, y este es el evento multitudinario más importante que sucede en Medellín por 2 semanas al año, y la imagen que yo les mostraba de la Comuna 13 con los militares, de alguna manera, sobre esa calle, dijéramos, y donde perdimos la calle, dijéramos, hay un universo muy distinto. Entonces, yo creo que la arquitectura, el urbanismo, la gestión pública identificó que debíamos volvernos a encontrar, y lo que decidió de alguna manera Medellín en esos años era en torno, dijéramos, a la educación, la cultura, pero materializándolo no en toda la ciudad porque era imposible, en algunas zonas estratégicas como esta, como puntos de encuentro. Ese encuentro yo creo que es un tema muy importante. Y de esa historia yo me acuerdo, y me gusta poner esta foto porque esta es una fotografía de un programa muy lindo que tiene nuestra universidad, que es la Universidad de Afit, que se llama la Universidad de los Niños. La Universidad de Afit tiene un programa que una vez al mes niños de todos los colegios de Medellín, de todas las clases sociales que tienen una convocatoria y una selección, entran a un programa durante un año y una vez al mes van a contestar una pregunta trabajada, dijéramos, en grupo, y nos ha tocado a nosotros hacer algunas de esas sesiones. Y esta sesión
pues les preguntamos un poco cuál es la ciudad de ellos, precisamente para que nos imaginemos una ciudad con ellos. Y una de las sorpresas más bonitas que realmente yo creo que tiene uno es que un porcentaje, dijéramos más, yo diría que del 60% de los niños, cuando les preguntamos cuáles son los lugares con los que ustedes disfrutan más en familia, con sus padres, en semana, los fines de semana, y ellos ponen papelitos de colores allí, pues muchos de esos papelitos de colores, o un porcentaje, dijéramos, mayoritario, se han puesto, los ponen los niños, que yo creo que son los que representan de alguna manera con mayor transparencia esto, en muchos de los lugares que se han transformado en los últimos años. Estos, por ejemplo, papelitos de colores, donde los lugares donde hay más es en la zona norte, donde está el Jardín Botánico, el Parque Explora, el Centro Cultural de Moravia, etcétera, pero también en los barrios. Entonces, quiere decir que dijéramos que esa idea de transformación pues se ha vuelto, dijéramos, un tema cotidiano. Ahora, todo eso se vuelve paisaje después de muchos años y muchas veces se olvida. Y estamos en un momento hoy, seguramente tendremos tiempo de conversar ahora más de esto. Estamos en un momento complejo en nuestra ciudad. Lo que pasa es que el problema nacional de las manifestaciones y las protestas es mucho mayor todavía. Pero antes de esto, de alguna manera estábamos en un debate muy complejo y estamos en un debate muy complejo en la ciudad. Entonces, simplemente para sintetizar un poco lo que puede ser como esta estrategia, dijéramos, desde el punto de vista de las prioridades, por lo menos en el gobierno que yo participé con Fajardo y después con Alonso Salazar, este fue un trabajo que terminamos de sintetizar con Teddy Cruz en relación con el proceso de Medellín. Pues realmente es, dijéramos, poner las preguntas correctas o el reto correcto, dijéramos, que exista un consenso sobre esto en relación con realmente una agenda para, de alguna manera, para apuntarle a los territorios y a los programas que estén orientados realmente a hacer una ciudad más equitativa, identificar con claridad de alguna manera esos territorios estratégicos. No se puede transformar todo en la ciudad. Me acuerdo que seleccionamos 3 sectores. Uno se pudo hacer más o menos a la mitad, de los otros 2 empezaron, pero la historia empezó a pasar, identificando mucho lo que esa línea amarilla marcaba, aunque sea en términos imaginarios. De alguna manera, cuáles son esos lugares, programas, dijéramos, de territorios de mediación, fronteras, donde se pueden de alguna manera hacer confluir y conectar mundos distintos. Y obviamente con una estrategia, dijéramos, con una nueva imaginación cívica, innovando, generando una nueva conversación, de alguna manera creando una nueva, de alguna manera, agenda pública. Ahora, para lograr hacer eso, pues hay que transformar los procesos. Yo creo que sobre eso han hablado ustedes bastante. Quiero decir, cómo se logra hacer procesos más holísticos, cómo se logra construir procesos en donde las comunidades sean una voz mucho más importante y que exista una lectura de lo que sucede en el territorio y con las iniciativas locales de forma mucho más delicada y más sensible, para que los gobiernos no lleguen a inventar, sino que lleguen a fortalecer, conectar y potenciar de alguna manera. Entonces, eso requiere una transformación de las estructuras de gobierno y requiere, dijéramos, no sé si tendremos tiempo, pero dijéramos, cada ciudad se inventa su forma. Pero hay que salirse del cajón, hay que salirse del box. Quiero decir, porque si seguimos haciendo las cosas de la misma forma, es muy difícil lograrlo. Entonces, pues obviamente se diseñan nuevos protocolos, la institución, nosotros solucionamos muchas cosas con estructuras transitorias, distinto a otros gobiernos y a otras intenciones que fundan, que se crean nuevas instituciones permanentes, etcétera. La realidad, tengo que confesarlo, es que la empresa de desarrollo urbano existía, pero lo que hicimos fue transformarla y transformar sus objetivos. La Secretaría dijéramos, de Gobierno y la Secretaría Privada existía, y de allí se articularon al lado del alcalde una serie de equipos, etcétera. Entonces, nosotros lo que hicimos, por lo menos es nuestra experiencia, no es la única, cada gobierno lo hace de una forma distinta, es liberar de alguna manera una serie de funciones para focalizar lo estratégico en unas estructuras de gestión y con unos protocolos que puedan de alguna manera trabajar. Pero un elemento muy importante, yo mencionaba a Betan aquí, es, bueno, cómo traer nueva inteligencia, capacidad, dijéramos, de alguna manera a los equipos de gobierno.
yo creo que nosotros nos encontramos con equipos de gobierno, yo lo tengo que decir, muchos de ellos bastante nuevos, buenos, pero lo que yo opino, puede que no lo compartan muchas personas, es, estoy seguro que no hubiéramos hecho procesos disruptivos de transformación, de cambios de dirección, si no inyectamos una nueva visión con una decisión política clara, con soporte técnico para ciertos proyectos pilotos que nos abrieron de alguna manera la puerta en ese sentido. Ahora, todo esto que tiene que ver con estructuras de gobierno, etcétera, en el caso, dijéramos, y por eso la estrategia de urbanismo social en el proceso, dijéramos, durante los años que estuvimos fue tan importante desde mi punto de vista, tiene que ver de cómo espacializar, cómo de alguna manera el diseño, la gestión de los proyectos se convierten en un instrumento, en una herramienta realmente transformadora y potente para, de alguna manera, ir construyendo ese relato e ir construyendo esas otras historias de vida. Entonces, bueno, identificar algunos, porque no se pueden, algunos lugares estratégicos, bordes, fronteras en ese sentido, cómo potenciar el intercambio con los sistemas de transporte, los programas culturales, los parques, dijéramos, los museos, los espacios de encuentro, la nueva transformación de las calles. Y un tema muy importante que yo creo que hay que volver a él, porque creo que en Medellín lo hemos perdido mucho, es construir un proceso cercano de confianza, de lectura y de trabajo colaborativo con las comunidades, donde hay una gran cantidad de iniciativas desde los territorios, desde, dijéramos, de los liderazgos locales, para hacer procesos de convergencia y de alianza, en donde se puedan hacer procesos de transformación, dijéramos, muy importantes. Si uno toma una fotografía hoy, después de 15 y en algunos casos de 20 años, de muchos de los programas y proyectos que se han implementado en la ciudad, yo creo que es absolutamente claro que aquellos programas y proyectos que después de 15 años son sostenibles y han seguido creciendo y han abierto de alguna manera direcciones nuevas y de alguna manera han seguido innovando, son los que en un principio se diseñaron y se concibieron con un número mayor de participación de instituciones y actores. Quiero decir, cuando ejemplos, por ejemplo, como el Centro Cultural de Moravia, el mismo Parque Explora y otra serie de estrategias, etcétera, no voy a entrar en historias específicas sobre ellos, se diseñaron con una combinación de historias locales, de procesos de participación comunitaria, de alguna manera de fundaciones privadas, de participación con universidades y procesos de alguna manera que venían desde las universidades con el apoyo del gobierno. Quiere decir, cada historia en un proyecto de estos es diferente, pero el lugar común es los que hoy, después de 15 años, han seguido creciendo orgánicamente, son los que fueron menos verticales. Quiere decir, los que fueron menos top-down. A pesar de que hay grandes estrategias y proyectos extraordinarios desde el punto de vista arquitectónico, urbanístico, inclusive de sus estrategias, cuando son muy verticales y dependen únicamente de una institución o un presupuesto, ya sea del gobierno, son mucho más frágiles. Y después de 4, 5, 8 años, pues terminan convirtiéndose realmente, esa fragilidad se termina convirtiendo en un problema estructural. Entonces, la pregunta es, tanto desde las instituciones públicas, desde los gobiernos, desde el ejercicio del diseño y la concepción, dijéramos, también técnica, puede uno diseñar procesos más abiertos que incorporen de alguna manera un proceso mucho más, llamémoslo, dinámico y flexible en el diseño y en la concepción, dijéramos, de eso. Ahora, sin ninguna duda, una de las claves de Medellín, y Beta seguramente ahorita podremos hablar, tiene que ver con, para nosotros fue no una lucha, pero sí un objetivo central, realmente no hacer secuencialmente los procesos, hacer el planeamiento, después hacer los estudios y después de esto definir los proyectos. Quiero decir, eso está, no estoy diciendo que sea ni malo ni bueno, pero así no sucedió en Medellín. En muchas de las ciudades y en muchos de los territorios hay ya unos diagnósticos hechos, hay una serie de identificación, hay una gran capacidad, dijéramos, de procesos que vienen en el tiempo. Y nosotros, cuando llegamos, dijéramos, con el gobierno de Sergio Fajardo,
fue, yo creo que desde el primer día, porque lo veníamos trabajando desde antes en el taller de estudios y proyectos urbanos de la Universidad, la UPB. Betan seguramente se acordará algo de eso. Este mismo sector, dijéramos, por varios años, llegamos a formular, a concebir lo que rápidamente se convirtió en el proyecto urbano integral, que generó un ciclo virtuoso, porque allí empezaron a localizarse presupuestos de educación, de cultura, emprendimiento y de otras secretarías, pero de alguna manera, y de ahí se empezó a alimentar el plan que años posteriores, quiero decir, después se revisó el POT de Medellín. Quiero decir, nosotros llegamos a aterrizar, me acuerdo muchísimo de este debate y estas imágenes que fueron antes de llegar al gobierno, porque antes de llegar al gobierno se estaba ya diseñando y pensando en el metrocable para esta zona nororiental, y desde el equipo nuestro de la universidad, me estoy diciendo, no de la universidad en la que estoy yo hoy, sino en la que me gradué, que es la UPB, la Pontificia Bolivariana, nosotros, y yo monté un taller allí, un poco bueno, no voy a contar la historia, pero regresé de Barcelona, básicamente la razón que me fui para allá fuera a estudiar a Medellín, y regresamos y montamos un taller para los barrios de Medellín. Y desde este taller, con personas que tenían ya experiencia en el territorio, etcétera, empezamos a plantear soluciones y a hacer debates. Y en este caso dijimos, si se está diseñando un sistema de transporte, hay que concebirlo realmente como un proceso de transformación, dijéramos, en los barrios, en el espacio público, en los programas, y ese debate empezó de alguna manera. Y siempre por eso un poco, cuando se llega al gobierno durante esos años, identificamos 4 o 5 áreas estratégicas que eran muy claves para focalizar de alguna manera las acciones de gobierno. Se empezaron a desarrollar en ese gobierno de los primeros 4 años 3 de ellas, y en el gobierno que siguió de Alonso Salazar las otras 2. Ninguna se ha concluido del todo, porque esto nunca concluye, pero son capas que se van armando. Entonces esa identificación de esas áreas estratégicas también definió las nuevas estructuras de gestión interna del gobierno. En la empresa de desarrollo urbano creamos unas gerencias. César Hernández, con quien entiendo yo ustedes estuvieron, empezó, dijéramos, una historia distinta, pero llegó a ser el gerente, dijéramos, de los proyectos urbanos integrales, donde se focalizaron algunos de estas acciones realmente para poder articular técnicamente una acción más holística en ellos. Y en esas áreas, en algunas de esas áreas, pues se identificaron algunos proyectos estratégicos de conexión, que no eran únicamente físicos, sino también programáticos. Un parque biblioteca, un centro cultural, un nuevo colegio, no era únicamente físico, sino en los puntos de encuentro con nuevos programas, con nuevas acciones, etcétera, etcétera. Y de ahí empieza, dijéramos, el diseño de una serie de procesos muy interesantes. Entonces, esa idea del plan, el proyecto se tradujo de formas distintas. Yo creo que ninguna ciudad, inclusive Medellín, puede decir es que vamos a repetir este proceso. De hecho, lo que yo creo es que hay que entender los procesos. El proyecto urbano integral nororiental, que es esta imagen de la izquierda, que es donde desarrollamos, dijéramos, mucha parte de esta estrategia, donde estaba el primer metrocable, no lo voy a explicar hoy, dijéramos, se hizo con algunos objetivos similares al proyecto de la derecha, que tenía otra escala, que es la zona norte, pero de forma muy distinta. Quiero decir, son 2 procesos en donde convergen la idea de la inclusión, los puntos de encuentro, las alianzas, dijéramos, esos trabajos colaborativos con el territorio, cómo diseñar, dijéramos, procesos mucho más robustos y densos con instituciones, etcétera, pero la operación fuera muy distinta. En la zona norte, la historia ya había empezado a ocurrir. La estación de metro empezó a funcionar desde el año 96, que es la que ustedes tienen a mano izquierda, y ha sido una zona muy estratégica en Medellín. Pero en esta zona, no lo voy a explicar, pero cada proyecto tiene una historia independiente, muy bonita y muy interesante, de alianzas público-privadas, científicas, con las universidades, con las comunidades, y el proyecto arquitectónico y el proyecto urbano hace parte de ese viaje de concepción, dijéramos, de ese proceso, y trata de traducir ese proceso, dijéramos, en una realidad física. Y entonces, cuando uno analiza el jardín botánico, ahí hay dijéramos, el jardín botánico, quienes no lo saben y no sé si lo han conversado, es un suelo de propiedad privada, pero funciona como un parque público y estaba cerrado a la ciudad. Esta es la imagen de esa zona, quiero decir, esta zona donde estaba Moravia, ahí a mano derecha, dijéramos, de las 4 cajas rojas,
Esta zona era el antiguo basurero de la ciudad en el año 86, donde la ciudad llevaba todas las basuras. Y esta imagen es del año 2003, donde el jardín botánico existía porque fue un parque público, pero se encerró entre muros y a pesar de ser un lugar extraordinario, estaba en un lugar supremamente peligroso, sin acceso básicamente público. Entonces, muchas ciudades tienen todas estas oportunidades. Lo que hizo la ciudad con el jardín botánico fue una alianza público-privada muy ingeniosa, donde la ciudad capitalizó y le compró, dijéramos, a esa institución una parte del suelo del perímetro para hacer un proyecto urbano de un espacio público, un anillo de espacio público y capitalizar esa fundación, porque el gobierno no le puede dar dinero a esa fundación, y hacer una agenda conjunta donde para construir de alguna manera un parque público, entre comillas, con el orquidiorama y una nueva serie de servicios, dijéramos, en una alianza público-privada. Yo no voy a, quiero decir, no sé si Rafael Abuat, bueno, creo que Rafael no les explicó lo del jardín botánico, no se ve tan si alguien se los ha explicado, pero bueno, esto permitiría, quiero decir, ahí puede haber, yo no me voy a detener porque ese podría ser dijéramos, un desarrollo particular. Pero lo interesante de esta zona norte es que realmente se construye un relato común, con una visión común de ese relato, con procesos paralelos, cada uno distintos, y con una dirección técnica, llamémosla, y con una mesa de trabajo. Entonces, el proyecto del Jardín Botánico tiene un rumbo, tiene unos arquitectos, tiene unos dueños, tiene unos aliados y unos socios diferentes al proyecto del Parque Explora, donde las universidades fueron una parte central de ese proyecto y las empresas privadas, y diferentes al proyecto del Centro Cultural de Moravia, que aquí no se ve, y el proyecto de Moravia y el Plan Integral de Moravia. No pasan exactamente simultáneamente, pero el viaje de ellos es junto y logramos conformar una mesa donde los objetivos, inclusive la materialidad, no el diseño, pero por ejemplo los materiales, el tema del paisaje, logramos poner algunos puntos en común para permitir de alguna manera de que se fuera construyendo este proceso, dijéramos, de transformación. Y este lugar de la zona norte, esta es una fotografía, yo creo que en el año 2014, tiene algo que la gente no cuenta. Aquí el elemento central, igual que en el Puy nororiental, fue la transformación de la calle. Cómo la recuperación y la transformación de las calles fueron conectando, con un proyecto independiente, fueron conectando esos proyectos urbanos y esos procesos urbanos como el del jardín botánico, del borde del espacio público, el orquidiorama, la recuperación del jardín y dijéramos la definición de la alianza en el proyecto del Parque Explora, dijéramos la conexión allá en el fondo de este eje con Moravia, lo que fue ese barrio, lo que es este barrio marginal que fue el antiguo basurero y de alguna manera el centro cultural. Y se concibieron estos espacios como puntos de encuentro también nuevos. Yo me acuerdo que de forma paralela tal vez uno de los elementos más importantes y para mí muy importantes de esta construcción de este relato es el diseño de los eventos. Quiero decir, la arquitectura, los programas, todo este rediseño institucional tiene que incorporar de forma ingeniosa, dijéramos, la concepción de nuevos eventos, de cómo habitar esos lugares para que esos eventos que se diseñan traduzcan estos espacios en esa nueva realidad y se empiece a construir una relación muy bonita. Aquí se hizo un primer concierto multitudinario, este espacio de encuentro no se conocía, esta es una calle que se cierra y se abre, por aquí pasa el transporte público, pero los fines de semana se cierra y para los eventos de la Feria del Libro, de la Fiesta del Libro se cierran y yo esperaría que esto quedara cerrado. Y a mí me tocó trabajar como arquitecto diseñador de esa calle y también con otro equipo distinto del Parque Explora, pero había otro equipo, otros dos equipos en el Jardín Botánico, por ejemplo, y había otro equipo distinto en el Centro Cultural de Moravia. Entonces, en este lugar, dijéramos que esa concepción, llamémoslo, de una arquitectura más transparente, de una concepción de programas que se diseñan juntos, o sea, la Fiesta del Libro produce algo que no sucedía antes. La Feria del Libro en Medellín sucedía como en todas partes del mundo en un recinto cerrado, pero resulta que se cambió para hacer una concepción que lo llamamos la Fiesta del Libro, con protestas de los libreros, de la empresa privada en un principio, se ha convertido en yo no sé, Betan, pero a mí me parece tal vez de los momentos más bonitos y más dulces de Medellín en esos 15 días. Sí. Y lo que hace la Fiesta del Libro es que diluye las fronteras y sucede
integrando en 15 días de forma completa el Jardín Botánico, la calle Carabobo, el Parque Explora, dijéramos, los diferentes espacios y edificios nuevos que hay allí también con las comunidades. Pero claro, dijéramos que la arquitectura tiene un juego importante aquí, muy importante, y la concepción de la sección urbana y la concepción, dijéramos, de cómo se diseñan estos edificios, aunque sean independientes, etcétera, es un elemento central en ese tipo de cosas. Entonces, ese muro, ese jardín botánico que era un muro, se transforma, dijéramos, en un proyecto público de borde, este espacio público, que la alcaldía le compra a esa fundación privada para poder invertir en la transformación interna del jardín en nuevos pabellones como este, que se convierte también en lugares de eventos que se hacen con el objetivo de ir marcando la ruta para la ciudad. Esa fue una decisión muy bonita porque este orquidiorama, que yo creo que es de los diseños más extraordinarios y más sencillos que hizo la ciudad, fue una decisión muy importante porque se hizo muy rápido. Nosotros necesitábamos un lugar que empezara a contar la historia de la recuperación de la zona norte y que llevara a toda la ciudad a este sector, un lugar donde absolutamente estigmatizado. Nadie creía que esto se podía convertir en un espacio, cuando digo esto, el Jardín Botánico, en un espacio donde la ciudad convergiera aquí, para matrimonios, dijéramos, de la alta sociedad, para eventos multitudinarios como la Fiesta del Libro, pero también para programas sociales y como un parque público de los vecinos de la zona. Yo no me acuerdo cuánto se demoró, pero creo que al año y medio de empezar la alcaldía ya este pabellón estaba construido. Hicimos un concurso público-privado, se seleccionó un grupo de arquitectos jóvenes que ustedes conocen, etcétera. Pero claro, todavía Explora no existía, ni el borde del Jardín Botánico, no se había transformado nada, pero nosotros ya estábamos llevando, dijéramos, ya la ciudad estaba contando la historia de lo que iba a suceder, dijéramos, y la ciudad podía empezar a entender cuál era el relato que se empezaba a construir. Entonces, esa convergencia de procesos que valdría la pena, y no vamos a tener oportunidad aquí, de diseccionar y estudiar uno por uno y en conjunto, cómo sucedió lo de Explora con los empresarios y las universidades y las comunidades, cómo sucedió, dijéramos, lo del Jardín Botánico, cómo sucedió el proyecto de transformación de Carabobo, pues dijéramos que sí había una idea común. No es como pasa en muchas partes en Europa o en lugares donde tienen realmente un presupuesto y un recurso muy importante, como algunas acciones olímpicas que deciden seleccionar un sector muy grande de la ciudad para transformarlo, porque esa capacidad de recursos no la tiene una ciudad como Medellín. Pero lo que hizo Medellín fue poner varios viajes simultáneos con diferentes temporalidades, pero con algunas ideas comunes y algunas acciones comunes que permitieran después de esa historia empezar a conectar eso. Y entonces yo siempre digo que seguramente estaríamos mejor en Medellín si pudiéramos multiplicar por 100 o 150 estos momentos de puntos de encuentro como los que suceden en la Fiesta del Libro, que es una fiesta en torno a las letras, la cultura, la música, y es realmente para todo el mundo. Desafortunadamente, pues esa todavía no es nuestra ciudad, pero este es un proceso, dijéramos, muy importante en la zona norte. Entonces, si está bien, Betan, de pronto me gasto 10 o 15 minutos más. Adelante. Y creo que quedaríamos, no sé, con 30 o 40 minutos, no sé, ustedes son los que... Siga, Alejandro, estás... Como decimos nosotros, estoy hablando mucha carreta, pero bueno. Hágale. Ahora, después de esta experiencia en Medellín, o después no, Betan me preguntaba que mi recorrido cómo ha sido, y yo siempre he mantenido un pie en el ejercicio privado. Betan estuvimos trabajando juntos en el estudio de arquitectura. Siempre he mantenido yo, no hablo mucho de esto, pero dijéramos el estudio de arquitectura, pero también hay un compromiso con lo público, pero pues yo no soy político ni nada de eso, y siempre entendiendo que el rol de las universidades, sobre todo en nuestra sociedad y en nuestras ciudades, es absolutamente central. Yo creo que las universidades, y lo digo hoy con mayor convicción, Colombia está pasando por un momento absolutamente crítico, y cuando uno empieza a identificar cuáles instituciones pueden empezar por lo menos a dar un poco de luz y ayudar a marcar un camino,
en esta situación tan compleja que está viviendo Colombia, sin ninguna duda el rol de las universidades es absolutamente pertinente. Y en la historia de Medellín y en la historia nuestra, las universidades han sido muy importantes. Entonces, cuando salimos del gobierno, yo salgo del gobierno, y estoy hablando más o menos en los años 2009, 2000, tal vez 2008, 2009, yo seguí trabajando desde afuera con el gobierno que siguió, pero dijéramos, siempre nos planteamos, y yo me planteé una pregunta, y cuando estaba en el gobierno decía, no hay un espacio en la ciudad realmente que pueda convertirse en un aliado, dijéramos, de estos procesos públicos, a pesar de que había muchos centros de estudio en las universidades y nosotros en la UPB, en la otra universidad, pues existía, que puedan de alguna manera tener una visión más holística, que le pongan un pie a la universidad en el territorio real, pero que dijéramos, incorporen una dimensión de la transformación de las infraestructuras y el espacio urbano y la arquitectura, también con un conocimiento, dijéramos, y una agenda ambiental muy importante en esa riqueza que tenemos nosotros en Latinoamérica y en Brasil y en Colombia, y también con la capacidad de construcción, dijéramos, de hacer puentes entre los territorios más populares y las comunidades, dijéramos, de los barrios y de las comunidades nuestras con las instituciones y los gobiernos, ese gap que existe tan grande. Entonces, decidimos fundar a URBAM en el año 2010. Y URBAM significa en español urbanismo y ambiente, y dijéramos la circunferencia que lo rodea es el tema social. Dijéramos que desde el nombre el objetivo nuestro era generar de alguna manera un puente entre tres unidades de acción que hacen un ecosistema, que este es nuestro, dijéramos, del cual soy yo director. Fundamos a URBAM en EAFIT en el año 2010 con el apoyo y la participación del rector de ese momento, que cambió el año pasado, Juan Luis Mejía, una persona extraordinaria, y juntos con otras personas, pues fundamos este centro que tiene, dijéramos, como la rueda que mueve, dijéramos, el centro es, lo llamamos nosotros, el eje de proyección social, que son los proyectos reales, ya no son de consultoría propiamente dicha, pero acuerdos con los gobiernos, con las comunidades, con las fundaciones, donde diseñamos procesos, proyectos, planes, y distinto a las universidades tradicionales o a los centros tradicionales, nosotros nacemos y nos mantenemos a partir de los proyectos, y desde ahí alimentamos una rueda que es la unidad académica, donde tenemos una maestría, tenemos ahora un nuevo pregrado, una nueva carrera, tenemos los cursos, etcétera, y hay un tercer eje que lo llamamos gestión del conocimiento, que es poner todas las herramientas, dijéramos, de estos procesos para construir procesos de divulgación, de conversación, de diálogo, publicaciones, etcétera. Entonces, yo no voy a explicar voy a dar dos ejemplos de nuestra experiencia en URBAM, no voy a explicar todo lo que hacemos nosotros, pero simplemente porque me parece que son singulares e interesantes. Y muchos de los temas que hacemos parten de preguntas nuestras. Algunos obviamente llegan dijéramos, de invitaciones, etcétera, que nos llegan, etcétera, pero siempre tratamos de mantener en nuestra agenda algunas preguntas y algunos territorios de forma permanente y tratar de llevar allí algunos de los procesos. Con la experiencia de Medellín, y todavía tenemos tal vez el reto más complejo que tiene la ciudad, tiene que ver con ese proceso de crecimiento de la informalidad que sigue continuando en la parte alta de las laderas con una situación de riesgo muy alto. Entonces, desde URBAM, en la alianza con Christian Werman, que estaba en ese momento en la Universidad de Harvard, conformamos un primer estudio, dijéramos, para analizar esos bordes urbanos de la parte alta y la gestión de riesgo, y tratar de construir una agenda alternativa. Esto nace académicamente, nace primero académicamente. Nos interesaba poner esa pregunta, dijéramos, en el gobierno y en la ciudad, pero en ese momento no había el interés, pero nace académicamente. Y empezamos a trabajar, dijéramos, como una investigación académica, pero una investigación aplicada. Y empezamos y diseñamos, dijéramos, un primer estado del arte para el área metropolitana. Cristian estaba en ese momento en Harvard, hicimos una alianza con URBAM y hicimos la primera publicación sobre ese estado del arte a escala metropolitana de esa problemática a mano izquierda. A partir de aquí logramos, y el gobierno de municipal, nosotros ya no estábamos, yo ya no estaba en la alcaldía, había otro gobierno, se interesó y logramos generar, dijéramos, la construcción de un proyecto piloto en 2 lugares de la ciudad, 2 cuencas de quebradas, y empezamos a implementar el trabajo con lo que llamamos después Rehabilitar la Montaña, que es el documento que está a mano derecha. Estos 2 documentos los pueden descargar ustedes de nuestra página web.
Este proyecto fue muy bonito. Cristian ya se había ido para Alemania, a él se lo llevaron nuevamente de la Universidad de Hannover, y con su equipo de investigación ya hicimos esta alianza, y de este proceso tratamos de diseñar un proceso distinto, alternativo, que tuviera, dijéramos, 5 principios, que estuviera basado en la comunidad, con estrategias de bajo costo que se pudieran implementar rápidamente, que pudiera ser flexible, dijéramos, en el crecimiento orgánico, y que tuviera un objetivo, dijéramos, de beneficio con los residentes. Pero este proceso y este proyecto tenía que ver con un estudio detallado técnicamente, estudio de riesgo, dijéramos, mapear toda la topografía, hacer escenarios también desde el punto de vista de la evaluación ambiental y también desde el punto de vista urbano, espacios públicos, etcétera. Pero uno de los temas más interesantes es que empezamos a construir una relación que fue muy difícil porque había mucho escepticismo, y las comunidades allí están acostumbradas a no trabajar con el gobierno ni con las instituciones de este tipo, porque siempre todas esas ocupaciones se han originado informalmente. Entonces nosotros empezamos a hacer un mapeo de una cartografía que se derivó de un estudio, más que un estudio, de un trabajo, llamémoslo, a partir de conversaciones, de reconstrucción con conversaciones con los líderes históricos de este lugar, para ver cómo se habían dado y de definir una tipología de ocupación de estos procesos. De allí definimos una agenda de trabajo en conjunto con las comunidades para poder desarrollar 5 proyectos piloto, por lo menos formularlos, que tuviera dos ejes: un eje de anticipación, de un número de soluciones para realmente preparar el lugar para los desastres naturales, cómo se reducía el riesgo, etcétera, los procesos de crecimiento, y una agenda de procesos de mitigación. Y de ahí se derivan 5 proyectos piloto que quedaron planteados, dijéramos, para poder testear esta estrategia con las comunidades de allí. Este es un trabajo que ya se hizo desde la investigación de las universidades, con el trabajo directo con las comunidades, pero con el apoyo y participación del gobierno. Planteamos las 5 estrategias piloto con el propósito de generar de alguna manera un proceso de retroalimentación para partir de ese estudio de la región del área metropolitana, en rehabilitar la montaña, un segundo paso, dijéramos, de ese estudio del caso donde se formulaban los proyectos piloto, poder testear algunos de estos proyectos piloto, aprender de estos proyectos piloto y regresar de alguna manera para convertirlo en una política pública. Lo que sucedió es que cambió el gobierno, y realmente fue muy difícil que los gobiernos siguientes apoyaran de alguna manera con recursos los proyectos piloto. Pero como la pregunta no partió de los gobiernos, sino que partió de los equipos de investigación de Urban y de Christian Wertmann en Hannover, nosotros seguimos trabajando académicamente en esto, y con el liderazgo de Christian, 4 o 5 años después, este viaje que les estoy contando yo viene desde el año 2011 hasta el día de hoy, que se sigue desarrollando, con interrupciones, etcétera, pero un poco el propósito de Urban es mantener y usar los recursos, ya sea académicos, de maestría, de programas, de proyectos reales, e ir navegando hasta realmente darle continuidad a un proceso que es muy difícil que los gobiernos le den continuidad. Entonces, o sea que es un viaje más largo, pero también de alguna manera de construcción que va paso a paso caminando. Entonces, logramos, a través de una convocatoria que abrió el gobierno alemán y con el canal de Christian Wertmann, conseguir los recursos para desarrollar un proyecto piloto de gestión del riesgo con tecnologías de baja capacidad, con nuevas tecnologías que se habían desarrollado en Alemania, pero también con trabajo comunitario. Y desde hace 1 año y medio, 2, estamos haciendo, dijéramos, el piloto de gestión de riesgo en relación con la mitigación y los sistemas de alarma temprana, uno de los pilotos, no los 5, pero tenemos ya el gobierno de Medellín metido allí, no con recursos, porque los recursos nos los conseguimos nosotros con el gobierno alemán, pero por lo menos sí con voluntad. Y estamos esperando que el gobierno de Medellín pues ponga recursos, pero por lo menos ha puesto trabajo y voluntad. Y se generó un laboratorio, dijéramos, en el territorio para de alguna manera desarrollar con nuevas tecnologías y un trabajo con las comunidades todo un sistema de alarmas tempranas con nueva señalización, mejoramiento e implementación del espacio público y trabajo, dijéramos, colectivo, para tratar de hacer una plataforma, dijéramos, de gestión del riesgo comunitaria
que se convierta, dijéramos, en un voz a voz, pero también con soporte, dijéramos, en estos dispositivos digitales, pero también haciendo visible un proceso de reconocimiento y formación en el territorio. Entonces estamos en ese trabajo, no lo conté de forma detallada. Ahora, voy a pasar a la última historia, que tal vez para mí es la más importante y más bonita de Urban, y yo creo que es uno de los retos que yo creo más importantes que tienen las ciudades y los centros como el nuestro. En este proceso de rehabilitar la montaña, lo más complejo en un principio fue poder construir un proceso de confianza y credibilidad con las comunidades de estos barrios de la parte alta de Medellín. Y había muchísimo escepticismo y había varias personas, una de ellas es la historia que les voy a contar. Fernando Zapata lideraba, dijéramos, una fundación o una corporación cívica que se llamaba en ese momento Suma Paz, y ellos eran la voz de las comunidades allí. Y pues para ellos realmente se opusieron muchísimo a este proceso, pero la realidad es que después de todos estos años se convirtieron en unos aliados extraordinarios, y con ellos ya Fernando está dijéramos, en Convivamos, que es otra asociación, digamos, cívica, muy potente, y ellos se han convertido con otras organizaciones comunitarias en los grandes aliados de esta historia. Quiero decir, esta historia no es el gobierno ha estado y está, dijéramos, intermitentemente, pero los grandes aliados son la academia y las comunidades, y hemos seguido caminando con ellos en ese sentido. Ahora, con Fernando, que es esta persona, Fernando es el que está aquí abajo con el micrófono de camisa negra en la fotografía de abajo. Nosotros montamos en Urban, y uno de los focos de Urban, y lo digo también personalmente, una de las lecciones que a mí personalmente me dejó de Medellín, dijéramos, el proceso de Medellín me ha dejado, y no solo a mí, sino a muchas otras personas, tiene que ver con que realmente nosotros no vamos a poder hacer una transformación mejor de la ciudad y sobre todo más sostenible si esto no se apoya y de alguna manera, el soporte no es la inteligencia local. Quiero decir, nosotros como técnicos, académicos, arquitectos, gobernantes, podemos hacer cosas desde afuera, pero para hacer procesos sostenidos tienen que apoyarse en un proceso de colaboración con las comunidades locales y con los líderes locales y con el conocimiento local. Esa es la lección que nos ha enseñado tomar una fotografía después de 15 o 20 años de cuáles son los proyectos que hoy son más sostenibles. Entonces, cuando fundamos Urban, tal vez uno de los programas más bonitos fue: vamos a generar un programa de becas, un programa de prácticas dentro de Urban para ir invitando y vinculando a un número importante de líderes a que nos enseñen a nosotros y se informen con nosotros para elevar su capacidad. Y que cuando ellos regresen, dijéramos, a sus territorios, ya no nos encuentran a nosotros como aliados, sino a muchas otras instituciones que les permitimos nosotros, de alguna manera les facilitamos para que se conecten con ellas, que tengan una red mucho más potente y podamos construir procesos más sostenidos en el tiempo. Y tenemos muchas historias así, muy bonitas. Una de ellas es Fernando. A Fernando entonces lo conocimos en Rehabitar, él fue un opositor de este proceso, generamos confianza con él, lo invitamos a la beca de la maestría, una beca social que tenemos muy bonita, y vino a trabajar a los proyectos de Urban por 2 años. Y Fernando es hoy profesor de nuestra maestría, es uno de nuestros profesores más importantes, es el líder de estos procesos en la zona nororiental. Esta imagen de la izquierda es la Escuela de Barrios de Ladera, que Convivamos con el liderazgo de Fernando está construyendo respuestas en estos barrios marginales de la parte alta. Con él estamos haciendo este proceso, dijéramos, con Alemania, y Fernando ya tiene acceso a expertos de primer nivel de Bogotá, MIT y otras universidades que por diferentes razones nosotros de alguna manera pues ayudamos a conectarlo. Y esta historia de formación y de colegaje y de construcción colectiva, yo creo que es lo más importante que ha hecho Urban durante estos últimos años. En la crisis del virus, cuando empezaron los primeros meses, Medellín realmente el gobierno de Medellín no tenía claro cómo dar respuestas para todo este problema en los barrios populares, y Fernando, con otras organizaciones comunitarias y populares como Jorge Blandón, quien también ha estado con ustedes y es profesor de nuestra maestría, a Erika de Nuestra Gente, que es la mano derecha de Jorge Blandón, también la bencamos en nuestra maestría, ellos se han convertido en aliados, pero no es un favor que hacemos, es un favor que también ellos nos hacen a nosotros, porque ese conocimiento que tienen
de alguna manera nosotros lo que hacemos son vasos comunicantes entre ese conocimiento. Entonces, entre la organización de Fernando, la organización de Jorge Blandón y otras organizaciones, en la época más crítica de la pandemia, decidieron tomar el liderazgo y plantearle al gobierno de Medellín una agenda con 6 o 7 estrategias de solución. Y empezaron a orientar y a decirle al gobierno de Medellín, necesitamos, lo que pensamos nosotros es que se requieren gerencias territoriales, lo que pensamos nosotros es que operen tal y tal forma. Estoy refiriéndome a los primeros años, los primeros meses de la pandemia. Claro, yo no estoy diciendo que esto se deba a Urban. Nunca, no pensemos eso, porque yo creo que lo que nosotros ponemos es un granito de arena, pero sin ninguna duda, lo que se ha hecho durante estos años es de alguna manera enriquecer ese ecosistema, dijéramos capacitarlo un poco más, y esto es un viaje más largo que tomará más tiempo. Esta es la imagen de Jorge en su institución Nuestra Gente, él está a mano izquierda, y era Erika Muriel quien fue becada de nuestra maestría, que es la mano derecha de Jorge, es la joven que está a mano derecha vestida de blanco. Y con Erika también durante estos meses de pandemia ella montó un programa y con Nuestra Gente muy bonito de apoyo, dijéramos, desde el territorio para muchas de las familias que necesitaban apoyo, dijéramos, en mercados, en atención directa, etcétera, etcétera. Y pues simplemente hemos mantenido vasos comunicantes en ese sentido. De esto hay varias historias. Una de las más bonitas es la de Laca, que es este rapero de la Comuna 13 a mano derecha, que tiene una fundación y una iniciativa que se llama Agroarte, y acaba de graduarse con honores de la maestría con un proyecto increíblemente pertinente. Logramos que el Laca, que era un rapero, tiene historias dolorosísimas. Simplemente les cuento pues algo que es un tema personal, pero el Laca, cuando hablamos con él, nos cuenta que él toda su vida, dijéramos, se desarrolló en la Comuna 13 y en la Escombrera, etcétera, y que de sus 22 amigos que tenía cuando era joven, pues hoy creo que únicamente están vivos dos amigos más, además de él. Pero el ACA hizo un trabajo y está haciendo un trabajo muy bonito de puente, dijéramos, en relación con el tema institucional, porque desarrolló su trabajo de investigación con quien fue el secretario de gobierno, que también hizo nuestra maestría de la gobernación de Sergio Fajardo. Y entonces logramos, digo que, y a mí me enorgullece ser el culpable de esa juntanza. Yo puse a este rapero de hip hop, les voy a pasar la música, que trabaja en el territorio con estos grupos, y construyeron un proceso de confianza en la maestría con quien fue una de las manos derechas del gobierno de la gobernación de Sergio, y hicieron un trabajo de investigación que está teniendo unas consecuencias increíbles, dijéramos, en las conversaciones que están sucediendo hoy en Medellín. O sea, nada de esto estoy diciendo que pueda lograr soluciones y temas en el corto plazo, pero bueno, yo creo que son procesos que tienen que ver también con la capacidad y dijéramos el rol que tienen nuestros espacios, y yo creo que la universidad es un espacio muy importante para eso, y este es uno de los elementos que me parece más importantes de lograr, dijéramos, generar una capacidad local, puentes, puntos de intercambio, y que nuestros estudiantes tengan realmente una dimensión más real del mundo y de la ciudad, dijéramos, en las conversaciones que se dan dentro de estos programas. Ahora, voy a concluir ya esta charla. La noticia que quiero darles aquí es que no es buena. Yo quiero decir, después de todos los procesos que se han hecho en Medellín, si ustedes toman una fotografía hoy, no les puedo decir que estemos en un mejor momento. Claro que hemos avanzado mucho, claro que en Medellín se ha innovado, creo que hemos aprendido muchísimo de los procesos, se han desarrollado iniciativas muy interesantes, pero la realidad es muy compleja y cada momento trae retos nuevos. Y tengo que decir algo, que esa línea amarilla sigue existiendo casi igual que hace 20 años, y eso pues no es una buena noticia. Pero no quiere decir que no exista y que sea pertinente, dijéramos, todo este tema de los procesos. Ahora, por último, para cerrar, ya aquí hay 2 notas más de publicidad, dijéramos, aprovechando que la escuela me da este espacio maravilloso y que Fernando y Álvaro tienen tanta confianza en nosotros. Precisamente un poco con esta idea,
pues hemos fundado un programa, una nueva carrera de diseño urbano, diseño del paisaje y gestión del hábitat, precisamente que no existe en Colombia, tratando de poner, dijéramos, las herramientas del diseño a una escala urbana y del paisaje, pero con un conocimiento más científico desde el punto de vista de la gestión ambiental, gestión del hábitat, el hábitat no como vivienda, sino, dijéramos, el hábitat entendido como el ecosistema, dijéramos, ambiental, cultural, dijéramos, de identidad, dijéramos, en un sentido más amplio. Entonces, hemos fundado una carrera nueva tratando de que los estudiantes desarrollen alguna, dijéramos, una mayor pertinencia y mayor capacidad de respuesta. Y también de forma modesta tenemos un podcast donde tratamos de cruzar conversaciones en español, de alguna manera, de estas conversaciones con los líderes de la ciudad, comunitarios, dijéramos, procesos de alguna manera, de cómo contar cómo suceden los procesos y que personas, liderazgos de diferentes instituciones, también diseñadores, etcétera, pues nos compartan de alguna manera y tengamos una conversación más íntima de ese viaje personal de cada uno en relación, teniendo la ciudad en la sombra, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos como varios temas y varios espacios y pues, fundamentalmente esas eran un poco algunas de las reflexiones y temas que quería compartirles. Cacho, no, Gracias. muchísimas gracias, Cacho. Muchísimas gracias, hombre. Y yo creo que como en esta idea un poco de ir más allá de los proyectos físicos y un poco explicar el papel de esos agentes de transformación, sector privado, público, yo creo que me parece que has aclarado perfectamente la idea de ese papel de la academia, ¿no? Que Cacho, en lo que contabas, yo creo que, y Álvaro lo decía, o sea, este proceso de transformación realmente no empieza ni mucho menos este siglo, sino que ya venía, digamos, con una inercia digamos, de gobernanza, de interés de muchos grupos sociales en transformar. Y mencionas algo que me parece fundamental, y es como gran parte como del protagonista de lo que ha pasado son las conversaciones diversas, ¿no? Esas conversaciones estratégicas y esa convergencia como de procesos que se da atrás de las conversaciones y cómo, digamos, esa idea de la planeación-acción logra llevar las ideas al territorio. En este momento pues hay una gran fragilidad de muchos de estos procesos, pero como la academia, Cacho, según lo que contás, me parece que realmente se convierte como un guardián un poco de estos aprendizajes, o sea, como más allá de los tiempos políticos, más allá de los ires y venires de la economía, yo creo que la academia realmente se convierte como en un guardián de esos procesos, de que los refugia, los potencia, los revisa, también, digamos, hace puentes entre diferentes actores sociales y volvemos al origen y es cómo se sigue, digamos, fortaleciendo ese territorio fértil digamos, de gobernanza, ¿no? Y quisiera arrancar con una pregunta. Yo creo que yo no voy a hacer muchas preguntas para que el público, me parece que es más interesante, que tiene menos oportunidad de contactarte, pero quisiera saber, Cacho, vos, ¿cómo crees que, aunque en Medellín hay, digamos, una historia, una tradición de una empresa privada comprometida, de una academia fuerte, de un sector comunitario activo, ¿vos cómo crees que es como ese chispazo para que esos elementos converjan, ¿no? O sea, cómo se activan o cómo se conectaron en lo que te tocó a vos y cómo se podrían volver a reconectar en este momento donde la conversación está como rota, ¿cierto? ¿Qué pensás que es ese chispazo de vida, así como cuando surge la vida en los planetas, que está el carbono, el oxígeno, todo eso, pero cómo se logra un poco activar eh, esos actores sociales, ¿no? ¿Cómo se activan y cómo se aglutinan para que puedan trabajar mancomunadamente como pasó en un momento y que en este momento es algo frágil? Sí, Betán, yo creo que, o sea, primero uno no puede generalizar, yo creo que cada momento dijéramos, está relacionado con sus propias circunstancias. Y quienes estemos y estén interesados en entender, dijéramos, procesos parecidos a los que hemos tenido nosotros y ustedes, etcétera, para poderlos implementar en sus lugares, yo creo que realmente tienen que ir más allá de lo evidente. Muchas veces en lo evidente no está realmente la comprensión de las cosas, sino realmente en cómo han sucedido. O sea, yo aquí no expliqué bien y me excusan porque no lo hice. Y precisamente simplemente por una cuestión, llamémoslo de tiempo, de selectividad.
en Medellín no es que hubiera llegado un Mesías, ni que llegó alguien que cambió la historia, o sea, es el resultado de un proceso que efectivamente coincide con algunos cambios que aceleran y de alguna manera conectan, dijéramos, ciertos momentos, ciertos actores, ciertas voces, y permite de alguna manera elevar de alguna manera la capacidad, dijéramos, de transformación de esos momentos, pero sin la crisis tan profunda que nosotros tuvimos, Betan. Quiero decir, Medellín, nuestra sociedad es una sociedad de emprendedores. La historia del sector privado en Antioquia ha sido muy importante. Realmente, dijéramos, a nivel del país ha sido muy importante. Dijéramos que el dinero del país estaba aquí, pero no era porque aquí hubiera familia, sino porque aquí había café, minería. Quiero decir, muchas de las empresas y de los negocios que se generaron, dijéramos, ha estado muy ligado, dijéramos, a la cultura de emprendedor y emprendimiento, dijéramos, de nuestra cultura en la región. Y por diferentes circunstancias también yo creo que se desarrolló en los primeros años del siglo XX, dijéramos, una noción, llamémoslo, más social o más cercana a la gente, de muchos de los líderes en ese momento que tenían, dijéramos, la responsabilidad de los temas en la ciudad. Ahora, pasan los años, etcétera, y por diferentes circunstancias llega esa crisis que no solo se junta a la inequidad y a la pobreza de toda la migración campesina que se dio en las ciudades latinoamericanas, sino que llega de una forma explosiva con el tema del narcotráfico, pero además años antes también con ese problema tan estructural del tema de la guerrilla, dijéramos, el tema llamémoslo más que la guerrilla, dijéramos, de la condición, dijéramos, de un país partido en ese sentido. Y eso se traduce en Colombia, el lugar donde con mayor violencia se traduce eso es en Medellín. Entonces, durante los años 90, hay un libro muy bonito de Jorge Orlando Melo que se llama Los años difíciles, que cuenta esa historia. Durante los años 90, pues empiezan a surgir iniciativas, conversaciones, encuentros, y a través también de una iniciativa que fue la Consejería para Medellín, que no viene del gobierno municipal, sino en ese caso es una iniciativa del gobierno nacional, se empieza a propiciar una conversación en donde se empiezan a conectar de alguna manera esas voces, etc. Pero sin la crisis, Betan, sin la crisis tan profunda de 390 muertos por 100.000 habitantes, de lejos, yo creo que, yo no sé hoy el lugar donde hay más muertos por habitante en el mundo, pero yo creo que no llega ni a la mitad. Pero lo que nosotros vivimos fue un momento muy difícil. Y entonces eso permitió un cambio político, un cambio en la política, pero sobre todo lo que permitió ese cambio en la política fue que muchas de esas personas y voces que habían empezado a construir un relacionamiento distinto con el territorio y una visión distinta de la sociedad, etcétera, por diferentes lugares, pues lograran confluir durante unos años, dijéramos, de varios gobiernos, con una continuidad imperfecta, porque tampoco hubo una continuidad, pero dijéramos que sobre cierto tipo de agenda importante. Lo que pasa es que esos procesos tienen memoria muy corta y se empieza, dijéramos, a habituar y a cambiar los temas de las prioridades y se empieza a cambiar de perspectiva. Y yo creo que los últimos gobiernos, sobre todo los últimos 2 gobiernos de la ciudad de Medellín y este último más, han de alguna manera horadado y han vuelto mucho más frágil otra vez ese proceso. Pero ahora nuevamente en esta crisis, que es muy profunda y no es nacional únicamente, porque Medellín tiene una circunstancia particular, estoy hablando con el gobierno, pues se han empezado a activar una gran cantidad de conversaciones. No sé a dónde nos llevará esto, pero como en ese momento en los 80 y los 90 se activaron una gran cantidad de conversaciones, donde realmente posiciones muy divergentes lograron poner sobre la mesa y generar un espacio de conversación. En este momento hay una polarización muy grande. Sin embargo, ahora lo que pasa es que tenemos la complejidad de las redes sociales que en muchos casos lo hace más difícil, porque banaliza esa presencia y banaliza ese diálogo y hace más visible la polarización de lo que es. O sea, hace más visible la polarización de lo que es.
Y eso es un ciclo, dijéramos, muy negativo. Pero la realidad es que se han vuelto a activar mucho esas conversaciones y ahí las universidades tienen un rol muy importante. De hecho, nosotros no tenemos circunstancias parecidas a las de Chile. Cada país es muy distinto, pero las dos universidades allá, la católica y la Universidad de Chile, una privada muy importante, la más importante, y la pública más importante, generaron una plataforma que, si no estoy mal, el nombre es Queremos hablar de Chile. Se me olvida exactamente la frase, pero es una plataforma de diálogo. Se generó en su momento y no es que hubiera sido perfecta, pero fue muy importante. Las universidades jugaron un papel muy importante en las conversaciones que después, dijéramos, tuvieron como consecuencia, dijéramos, las elecciones que pasaron en Chile, dijéramos, con el resultado en la constituyente. No digo ni perfecto ni imperfecto. Y era una universidad privada y una pública, jugaron un rol, no digo que las únicas. Y algunas universidades en Colombia, incluyendo la nuestra, la Universidad de los Andes, están también muy activas en esa conversación y mirando ese ejemplo de esa plataforma como otros espacios para tratar de alguna manera, primero tenemos que conversar, es que primero tenemos que encontrarnos para cualquier solución. Sin eso es imposible. Y primero hay que construir un espacio de alguna manera de confianza mínimo y algunos acuerdos que tampoco van a ser posibles de toda la sociedad. Yo lo voy a decir aquí con cierto nivel, quiero decir con respeto, o sea, hay un sector social de Medellín que nunca le interesó lo que estaba pasando en los barrios populares de Medellín. Y esa agenda pública que se convirtió en un relato que no era el 100% de la agenda, pero que sí fue muy importante, creo, en cierto momento dado, pues tampoco tenía el propósito de que todas las clases sociales estuvieran implicadas de la misma forma, porque pues quiero decir, eso es muy, inclusive hay un desconocimiento muy grande en Medellín de estos procesos también. Pero claro, hay timing y momentos en donde convergen ciertos momentos, convergen las conversaciones y se pueden hacer procesos de transformación. Pero eso no se hace pues con el 90% de opinión favorable, eso se hace con una mayoría y digamos, con unos actores y con unas decisiones que empujen para adelante. Entonces yo creo que ahora, estos espacios de encuentro que Medellín fue recuperando se convirtieron en espacios de conversación también. Es que, Betan, yo no sé, en tu experiencia personal, yo te devuelvo la pregunta. Cuando tú estabas joven, los conciertos, los eventos que se hicieron en el Jardín Botánico, los diferentes encuentros, los espacios públicos, etcétera, yo creo que ese nuevo territorio ganado y las conversaciones fueron muy importantes también para generar un diálogo distinto. Sí, completamente. Yo creo que, pues, claro que vos me preguntas por eso cuando estaba joven, que creo que todavía estoy, me preocupó esa parte de la pregunta. Es que... Pero seguite preocupando, está bien. Sí. Claro, lo que sucede aquí en Medellín en ese momento cuando se empezaron a activar esas cosas es muy diferente, por ejemplo, a lo que se vive en Cali, ¿cierto? En Cali es otro lugar donde también hubo es como otro tipo de relacionamiento social, Betan. Es que para allá iba, porque muy vos distinto. decís, claro, entonces hay ese disturbio crónico de la inequidad, digamos, de la pobreza, de la exclusión, y luego ese disturbio agudo de la violencia, digamos, por el narcotráfico y todo esto, creo que llevó a la sociedad seguramente contra la pared y se generaron aquí en Medellín unas conversaciones muy interesantes que lograron activar procesos. Cercanas. Sí. Pero mira que, por ejemplo, sociedades como la de Cali, eso no sucede, que es una sociedad completamente colonial, como unas castas ahí como muy extrañas, pues, y racistas y cosas de estas. O sea, ¿por qué crees? Viene de las plantaciones de algodón. Y de Totalmente, azúcar, perdón. De caña de azúcar y de sí, azúcar, entonces, sí. ¿por qué en una sociedad como Medellín se logra tener esas conversaciones cercanas, estructuradas, y por qué se logra tener como un liderazgo que estructure esas conversaciones, ¿cierto? Porque el proceso de Medellín es muy parecido al de Cali, ¿cierto? Narcotráfico, explosiones digamos, de violencia paralela, exactamente igual, pero es completamente diferente el desarrollo, de cómo se transforma o no se transforma el territorio. Yo creo que Cali va para atrás, ¿cierto? Sí, pero tiene que ver, yo creo que con esa, llamémoslo, con esa realidad cultural que se fue construyendo. La relación entre los obreros y dijéramos, los obreros y los patrones en Medellín fue muy distinta desde el principio de su economía. Y también esa violencia se dio muy distinta, Beta, en Medellín se dio muy distinto. Quiero decir, en Cali pasó el narcotráfico, pero en Medellín fue otra historia.
aquí nos desnudó, quiero Sí. decir, aquí nos puso en una situación muy crítica. Pero bueno, no soy capaz de darte una respuesta. Yo creo que tiene múltiples respuestas y hay que entender de alguna manera, dijéramos, el proceso de forma mucho más amplia, ¿no? Ok. Muy bien, Mónica, ya te voy a seguir ahí porque hay una pregunta de Mónica acá Y hay en el una chat de Rubén. Rubén. y de... Sí, Rubén, por favor, Mónica, no sé quién quiera hacer la pregunta. No, más que pregunta, yo siempre he sido tan... la verdad que fue revelador conocer Medellín. Yo entiendo que cada ciudad, cada país, y dentro de cada país, cada ciudad también tiene permite ciertos procesos, ¿no? Pero digo que fue tan impactante la Medellín mostrada, ¿verdad? En la Virgen de los Sicarios, en estas documentales, y como vos mostrabas, Alejandro, las calles que estaban ganadas por la violencia y y que llevaban a más segregación. Y de repente ver que esos procesos que seguramente comenzaron muy antes, como vos mencionaste, se plasmaron en la ciudad y pudieron lograr una ciudad más cohesionada, aun cuando siga teniendo los vaivenes, ¿verdad? También de las cuestiones políticas que no acompañan, porque esto es así, la ciudad se deteriora también muy rápido, pero si uno ve el plazo en el que esto se pudo concretar de manera visible, y como vos mencionabas, Alejandro, fue esa convergencia también de un momento iluminado, ¿no? En que la gestión política puede tener gente de tanto valor, ¿no es cierto?, muy preparada, con capacidad de revertir estos procesos, los malos procesos, ¿no? O sea, no pudo revertir la guerra porque eso es una otra cosa, digamos, ¿no es cierto? Porque no hablamos de eso, pero digamos, aprovechar el momento para poder revertir, sí, un proceso de degradación muy grande, ¿no? De miedo al uso del espacio. O sea que es verdaderamente asombroso y muy gratificante, y aun cuando en este momento pudiera no estar pasando su mejor momento, lo que acabas de mostrar de que siguen pensando y poniendo en la agenda de las problemáticas necesarias desde la academia es muy inspirador, muy inspirador. Yo te agradezco enormemente haber escuchado esta charla y agradezco a la escuela que haya compartido. Felicitaciones. Y Gracias, bueno, Mónica. siempre preocupados por esto, claro, por nuestras ciudades. Quiero comentar algo que mencionaste porque Sí. lo pones como en perspectiva. O sea, yo con los años cada vez veo con mayor claridad realmente que nos tocó, y a mí personalmente me tocó vivir un momento muy excepcional. Quiero decir, no es que aparezca de alguna manera un momento que transforma todo, pero sí hay periodos en la historia donde por diferentes razones se juntan cierto tipo de circunstancias y se juntan cierto tipo de liderazgos, se juntan. Y entonces, a mí me ha tocado, yo he trabajado en varias ciudades distintas en Latinoamérica, etcétera, y lo que a mí me queda claro es que nunca, quiero decir, la circunstancia de Medellín, de ese momento, no hace que uno pueda decir es que vamos a replicar lo que hizo Medellín, pero sí, Claro. sí puede desagregar lo que hizo Medellín, entender lo que hizo en diferentes partes y de alguna manera llegar a otros lugares. Yo creo que cada uno es lo que tiene que hacer, traducirlo a sus propias circunstancias y elaborar una propia ecuación temporal y un viaje distinto, ¿cierto? Quiero decir, sí hay un proceso de aprendizaje, pero ahora no soy objetivo porque la gente ahora que con tanto debate político y tanta cosa, pues se dice, hombre, es muy difícil, pero yo tengo que decirlo que sí estuvimos en un gobierno muy excepcional. Sí, quiero decir, fue un proceso, pero hay unos momentos
que aceleran y que hacen de alguna manera, dijéramos, que se produzcan de forma más rápida y con mayor, llamémoslo, concepción, digamos, con mayor solidez de cierto tipo de respuestas. Y tengo que decirlo, una cosa muy excepcional, nosotros trabajamos en equipo todos estos procesos, algo que en los gobiernos inclusive de Medellín no se puede hacer. O sea, no es que en Medellín se pueda hacer, es que hoy no se puede hacer, es que en el gobierno pasado no se puede hacer. Quiero decir, proyectos integrales y las políticas en donde confluyan simultáneamente un sistema de transporte, un proyecto de vivienda, el espacio público, el centro cultural, un programa de emprendimiento que se articule en un territorio. Eso requiere que el alcalde, en cabeza del alcalde, requiere que el secretario de Educación ponga su presupuesto ahí, requiere que el secretario de Cultura ponga su presupuesto ahí, que el secretario de Infraestructuras y que exista una agencia que coordine esa acción. Y desafortunadamente, ya les cuento una experiencia personal, yo he estado en muchos procesos en otras ciudades, no solo en Colombia, y no es que haya sido imposible, pero dijéramos que ese grado de integralidad y ese grado de colaboración y ese grado, llamémoslo, de generosidad y de capacidad técnica, por lo menos a mí no me ha tocado verlo. Y no estoy, vuelvo y repito, lo digo con modestia porque no quiero decir que es que fue magia ni que, sino comparto una experiencia personal después de muchos años. Entonces, tampoco es sano tratar de tomar esa experiencia de Medellín como una fotografía porque cada realidad es distinta. Claro que se puede aprender del proceso de Medellín, como se puede aprender del proceso, dijéramos, de Rosario, como se puede aprender del proceso de Córdoba, como se puede aprender del proceso, dijéramos, de Sao Paulo, de muchos procesos, en algunos lugares con mayor densidad en otros. Pero siempre hay que ponerle, dijéramos, una distancia a eso y saber mirarlo también a través del tiempo. Ahora, el lente del tiempo es muy importante. Yo hoy veo distinto, después de 15 años, temas que no repetiría, aunque fueron exitosos en ese momento. Muy exitosos en ese momento, pero después de 15 años no son tan exitosos. Y entonces, pues uno dice, ¿entiendes? Sobre todo en las realidades tan frágiles como las nuestras. Por eso creo que estos procesos de colaboración, de construcción de respuestas, de proyectos y programas más colectivos, más orgánicos, llamémoslo más virales, pueden ser de escala más pequeña, pero que se multipliquen. Para las realidades políticas tan frágiles y cambiantes como la nuestra, son muy importantes. Sí, ¿puedo? Por favor, Rubén. ¿Cómo va, Alejandro? Hola, Rubén. Sí, era a modo de pregunta, ¿no? Vos hablabas y mostraste siempre en varias el tema del plan y proyecto. Me parece que, bueno, creo que un poco lo contestaste recién, el tema de la gestión. Digo, no solo la gestión del proyecto, ¿no? Como para enhebrar todas estas cosas, para que las cosas finalmente ocurran, porque podemos tener el plan, podemos tener el proyecto, pero si no hay una gestión que permita echarlo a andar, esas cosas a veces no ocurren. Yo te preguntaba, o sea, ¿cuánto tuvo, y me parece que lo contestaste, el valor de tener a Fajardo en la gestión política o a quien lo sucedió? Porque a mí también me ha tocado, como tuve el privilegio como vos de trabajar en la gestión de Rosario, y después, bueno, hemos trabajado con Roberto, que vos lo conocés, Claro. En Ushuaia, en Mar del Plata y demás. Y cuando no hay una decisión política clara y contundente hacia dónde vas, las cosas finalmente no ocurren. A veces por la porfía de los equipos técnicos que a veces se logran mantener, porque hay una presencia de muchas instituciones que siguen empujando, pero cuando no está esa prioridad puesta desde quien tiene la máxima responsabilidad, las cosas es muy difícil que ocurran. Por eso me parece que no es raro que todos los procesos de ciudades donde han ido pasando cosas han tenido una clara conducción política que ha abierto eso, que ha hecho confluir al tipo de salud, al de la educación, al de la promoción social, al de la producción, en todos en un proyecto común, con una mirada muy amplia. Por eso digo,
más que una pregunta, es como una reflexión y también tu opinión, diremos, si realmente crees que depende en gran porcentaje de la decisión política. Tienes toda la razón, Rubén. Yo, o sea, estoy de acuerdo completamente. La política no lo hablamos aquí, ni yo lo expuse con claridad, pero la política es muy importante y la capacidad que tienen en Colombia los alcaldes para hacer un buen gobierno o un mal gobierno es muy grande. Lo que pasa es que los malos gobiernos son los que son más comunes, o por lo menos los malos y los regulares. Pero yo creo que tampoco eso debe ser de alguna manera un limitante para pensar en que uno no puede hacer procesos importantes. Lo que pasa es que, lo que Mónica decía, es que en 6 o 8 años el volumen de proyectos, programas que se hicieron, lo efectivo que fueron, la dimensión con la que pasaron, que tampoco fue que es que toda la ciudad se transformó, simplemente yo creo que también se acertó en ser muy estratégico, pero bueno, todos esos lugares que arman, dijéramos, una historia más completa, para eso se requiere un líder y se requiere la política. Quiero decir, para hacerlo de esa dimensión. Yo creo que sin la política y sin un líder adecuado es imposible. Yo dicho eso, yo creo que sí se pueden hacer procesos importantes en gobiernos que no tengan esas condiciones. Ahora, yo creo que uno de los temas que tenemos que tener nosotros que estamos interesados por estos procesos más claros, yo diría es que afinar el ojo más como cirujanos, de ser mucho más focalizados y de alguna manera de ser, llamémoslo, de no engañarnos. Y el conocimiento y la experiencia yo creo que permite, no es que no seamos ambiciosos, sino es de tener una ambición correcta. Yo creo que uno de los problemas mayores en muchas partes de los gobiernos es cuando nosotros los técnicos o las personas que trabajan con los gobernantes, etcétera, pensamos que es que en 4 años, con cierto tipo de estructuras públicas y cierto tipo de composición política y cierto tipo de presupuestos, pues les dibujamos y planeamos, dijéramos, unos procesos y unos proyectos que no van a suceder, pero es que además nunca han sucedido. Entonces, yo creo que la precisión y ser mucho más agudos, si ustedes trabajan mucho en esto en el Instituto de Ciudades, de Gestión de Ciudades, etcétera, es ser de alguna manera más práctico y más estratégico y medir con mayor claridad el mapa de la realidad. Quiero decir, el mapa de la realidad local, quiero decir, de las instituciones, los presupuestos, los aliados. Ahora, yo sí pienso que si nosotros tuviéramos una estructura pública de gestión pública mucho más moderna, mucho más inteligente, podríamos expandir y multiplicar mucho más las acciones positivas, porque hay una gran cantidad de iniciativas positivas que suceden en las ciudades. Quiero decir, si nos tomáramos el trabajo, cuando se llegan los gobiernos, de mapear con mayor inteligencia, a partir de un discurso y una visión política, pero de mapear con mayor inteligencia muchos de los procesos de instituciones privadas, de fundaciones, de liderazgos sociales, académicos, etcétera, y ayudar a construir un relato con una visión que conecte, multiplique, que sea más generoso en los protagonismos y que se apoye en de alguna manera elevar muchas de esas estrategias con nuevos programas. Yo estoy seguro que la acción sería muchísimo más poderosa y potente y sobre todo mucho más sostenible. Yo creo que, y además las plataformas digitales, todas estas, dijéramos, la juventud con la capacidad, dijéramos, de opinión y de incidencia que tiene hoy, requiere nuevas formas de gobierno, requiere procesos mucho más flexibles, requiere procesos mucho más dinámicos, más porosos, más orgánicos. O sea, yo creo que estamos en el siglo XX atrás en nuestras estructuras de gobierno. Yo creo que sobre eso, y ahí el campo de la gestión pública, el campo del diseño de los programas, el campo de la arquitectura y el urbanismo, yo creo que tiene que cumplir un rol muy importante, pero hay que cambiar de concepción. O sea, yo creo que tenemos que pasar más de esas imágenes fotográficas, estáticas, a un proceso en capas mucho más dinámico y mucho más rico en todas las esferas. Aunque sean
que empiecen de forma más modesta, o sea, procesos más orgánicos. Y yo creo que en ese sentido, el rol de los malos o regulares gobiernos se reduce. Quiero decir, claro, un regular gobierno que arme una agenda de este tipo, pues se apoya dijéramos, en procesos distintos que pueden después seguir creciendo orgánicamente y que pueden capitalizarse también. Mejor dicho, la realidad es que no tenemos buenos gobiernos, esa es la realidad, entonces no esperemos a tener uno bueno. Sí, o sea, ideal que aparezca, pero tenemos que trabajar, ser capaces de trabajar con gobiernos regulares. Sí. Hay tres preguntas, Betán, también de los estudiantes. O Betán, Me parece muy... Sí, dime. no, perdón, ¿tú vas a hacer una pregunta, un comentario? No, porque... Sí. No, perdón. Mas después, Betán, Rosina, ¿tú puedes hacer la traducción de la pregunta de Dielis y Anália? Y hacer la tuya primero, porque la tuya tiene una relación con Mónica. No, mas, perdón, Betán. Sí. Sí. Ok, quería antes de eso un poco de lo que decía Cacho, para que lo respondamos más adelante, es que, claro, digamos, esos liderazgos son los que estructuran las conversaciones, pero es muy frágil solamente depender de esos liderazgos políticos que aparezcan, ¿cierto? Entonces ahora Cacho, nos contás más adelante, digamos, quiénes serían los llamados a mantener como esa gestión pública, esas conversaciones constantes. Hay gobiernos, afortunadamente, que tienen continuidad, pero realmente cada que llega otro gobierno nuevo, pues van cortando un poco con las construcciones anteriores. Entonces, sí son muy importantes, pero es muy frágil que dependa solo de los liderazgos políticos, ¿cierto? Entonces, Rosina, me gustaría que hicieras la pregunta y tradujeras también las otras. Bueno, intento. No, yo lo que había escrito nada más fue después de que Mónica habló y bueno, también en relación a lo que han hablado antes, que Mónica dijo como, bueno, en las ciudades como se deterioran muy rápido y este miedo al espacio, y bueno, nada, que me resultaba como esta cuestión de cómo la inercia funciona también tanto en el sentido negativo, de empezar este miedo a estar en el espacio, empezar a construir un discurso que sobre la inseguridad como foco como aislado, digamos, de otras cosas, como una cosa, la inseguridad como algo que viene solo y que termina fomentando lo mismo. Bueno, acá estaban Dieles. Bueno, muchas gracias Alejandro por la clase muy buena y felicidades por el bellísimo y esencial trabajo. Aquí en Brasil, y supongo que es una realidad común en América Latina, hay un distanciamiento físico, social y económico entre lo que es la academia y lo que es la periferia de las ciudades. Y esto... En razón. ¿En cómo? Y esto en razón de intereses, ¿no? Puede ser. Entiendo como que es mucho culpa de los intereses individuales, excusas no sé qué es. Bueno, y de una cultura de la discontinuidad en las políticas públicas efectivas. Y ahí lo que dice Dielis es, me gustaría saber cómo la academia, con su conocimiento formal, puede ayudar a estas comunidades de la periferia con poca o casi ninguna efectividad e interés del poder público. Gracias. No sé si leo la otra o... Si quieres leer otra y contestamos las dos. Está, y la otra de Analia, que no sé si estoy pronunciando el nombre. Analia. Bueno, muchas gracias por la charla también. Me gustaría saber un poco sobre las estrategias de acción y los proyectos que están pensando para el posgrado en diseño urbano. Es pregrado, ¿no, Alejandro? Sí, es pregrado. No, pregrado. Sí. Gracias, Mónica, por tu comentario. Bueno. Muy bien. Entonces, contesto. Claro. O trato. El comentario que hiciste, Betán. A ver, yo hoy, en relación con cómo dar continuidad y cómo poder de alguna manera no solucionar, pero sí dar respuesta, dijéramos, a esa realidad que hace que los procesos
gobierno sean frágiles y que realmente pues pretender una continuidad es muy difícil. Yo me he vuelto con los años un poco más obsesivo en relación con ser mucho más amigo, precisamente por esa realidad, por esa situación, de estrategias y programas y proyectos que sean de escala pequeña y mediana, que puedan desarrollarse mucho más orgánicamente y que puedan incluir precisamente por su escala y por su tamaño y por su dimensión, dijéramos, un proceso, llamémoslo, más amplio de actores y además mayor factibilidad de que sean replicables, incluyendo inclusive si cambian los gobiernos. Entonces, a mí me parece que para poder construir procesos y proyectos, sobre todo con una implicación mucho mayor y mayor robusta de actores locales, comunidades, etcétera, la escala de los proyectos es muy, no quiero decir la ambición, porque uno puede transformar una ciudad con una multiplicidad, dijéramos, de estrategias que conecten, pero la escala de los proyectos sí define mucho quiénes son los actores que se están metiendo en ella. Si son grandes constructores únicamente, si son medianos constructores, si son pequeños, si son, quiero decir, y si se aísla completamente de las decisiones de la comunidad, porque no, una escala de un proyecto de ciertos tamaños, por cierto tipo de decisiones estratégicas, hace impermeable realmente, dijéramos, la incidencia en ese sentido. Entonces, yo no estoy diciendo que sea ni malo ni bueno, por eso en el proceso de transformación de Medellín, yo no he sido muy amigo de ciertos proyectos que son importantes, de gran escala, porque me parece que cambian la agenda completamente y tiene una fragilidad muy grande, precisamente en la realidad que estamos viviendo hoy, que es que se requiere multiplicar los diálogos, puntos de encuentro, quiero decir, los lugares de convergencia, etcétera, etcétera. En otro lugar, en otro momento histórico, con otra capacidad económica, con otro tipo de contexto político, desde mi punto de vista, bienvenidos. Pero cuando hay una limitación tan grande que tiene que apostarle uno a algunas cosas, algunos temas específicos, entonces, ahora, yo creo que no es ideal tampoco, pero hay que encontrar programas y políticas que de alguna manera, que el soporte sean plataformas en donde los gobiernos sean actores, pero que no sean los únicos actores definitivos o los principales. Precisamente iniciativas, proyectos, de alguna manera, presupuestos en donde existan, dijéramos, acuerdos y consensos mayores, que a pesar de que cambien los gobiernos, cierto tipo de programas y proyectos sigan andando. Vuelvo y repito, sin pensar que es que van a cambiar el mundo, puede ser más modestamente, pero con mayor garantía de continuidad. En mi experiencia en Medellín, lo que ha sufrido más con los cambios de gobierno, inclusive con los gobiernos que aparentemente tienen continuidad, de alguna manera se tiene continuidad como en los titulares gruesos, pero se tiene una completa discontinuidad en la construcción de los procesos que se venían. Y entonces eso se presenta, dijéramos, se horadan de una forma impresionante. Entonces, yo les muestro esa fotografía de la Comuna 13, con la línea amarilla. Y entonces alguien de forma simple puede decir, es que en los últimos 15 años se han invertido allí no sé cuánto dinero en un metrocable, no sé cuánto dinero en un parque de biblioteca, no sé cuánto dinero en los colegios, y entonces le empiezan a hacer a usted la cuenta. Pero yo le hago otra cuenta ya. Y metas en los procesos de construcción comunitaria de esos programas. No tienen más de 2 o 3 años, se interrumpen, se cambia el presupuesto participativo, los procesos colaborativos con las comunidades se interrumpen, el diálogo cambia, los procesos de desconfianza. Quiero decir, ahí es donde hay que construir confianza en esos programas. Entonces, yo sí creo que hay vuelvo y repito, no tengo la respuesta, pero sí estoy seguro que sobre eso hay un trabajo muy bonito y muy emocionante que podemos construir entre todos de una nueva forma, dijéramos, de concebir este tipo de programas y proyectos, inclusive físicos, que se basen en esa realidad, dijéramos, donde realmente existan, dijéramos, unas alianzas mayores que no es que marginen a los gobiernos de su responsabilidad, pero dijéramos, son unos jugadores ahí, pero si faltan de alguna manera, por lo menos el programa no se destruye.
No es una solución ideal, yo creo que no la hay, pero bueno, en relación con la academia y las comunidades, pues no voy a repetir, yo traté de explicar en mi presentación y Mónica lo dijo también, de cómo, dijéramos, el compromiso del trabajo de la academia y las comunidades. Yo di un ejemplo, ese proceso, dijéramos, de rehabilitar la montaña, construido, dijéramos, de los proyectos piloto, dijéramos, de una priorización a partir de conversaciones que se hicieron allí, de una construcción de confianza con algunos líderes que después de alguna manera terminan de alguna manera coliderando el proceso, dijéramos, de la Escuela de Barrios de Ladera, y la academia y urbana ha estado en algunos momentos más y en otros momentos menos, pero siempre estos son viajes largos. A mí lo que me parece más bonito es que esto no son instantes. Y nosotros en las universidades, y eso es lo que más les choca a las comunidades, es que vamos a hacer un laboratorio en tal barrio. Y entonces las comunidades dicen, es que ya están aburridas de que las universidades vayan a hacer ejercicios, hagan un ejercicio de 6 meses y se vayan y no vuelvan. Nosotros no hacemos un laboratorio en tal barrio, sino que nos quedamos ahí. Tratamos de quedarnos de diferente forma, a veces con dinero del gobierno, a veces con dinero alemán, a veces que no hay dinero alemán, entonces ponemos los programas de maestría a trabajar con ellos. No sé, tenemos como digamos, llamamos los territorios estratégicos y problemas estratégicos porque es la única forma de construir confianza. Y de construir un proceso de mayor permanencia. Pero, mejor dicho, es que el trabajo con las comunidades es un trabajo de conversación y de reconocimiento. De nosotros a ellos y de ellos a nosotros. Y de ahí si eso se hace, que eso no es fácil, de ahí para adelante pues hay 1000 vías. Y dijéramos 1000 formas pero requiere tiempo. Y también un poco de humildad en ese sentido. Y bueno, no sé si se me quedó alguna de esas preguntas por fuera. No, creo que no, Rosina, ¿no? No. Todas. Bueno, todas están, sí. Muy perfecto. No, bueno, estamos... sí, estamos... No, sí. Solo para hablar que es muy lindo, ¿no? Todo lo que pasó y lo que hace Alejandro, porque yo creo que un poco como estamos en una escuela, Alejandro, intentando hacer una escuela, todo el tiempo nos preguntamos qué es el rol, ¿no? de nuestra profesión, del arquitecto hoy, ¿no? Y principalmente eso en América Latina. Cuando vivimos como en Brasil este momento, ¿no? De no tener el Estado, no tener un gobierno, ¿no? ¿Qué pasa en la cabeza de un estudiante que adentra una escuela de arquitectura y hay que imaginar todo lo que quiera de la juventud, de transformar la sociedad, pero hacer eso sin la presencia del Estado muchas veces en la cabeza como plan, ¿no? Entonces, lo lindo que creo que estamos hablando hoy es que para nosotros es muy claro que ustedes hicieron una escuela, no solo urban, pero una escuela gigante, ¿no? de generaciones de arquitectos que hacen arquitectura e inventaron una manera de hacer arquitectura y que pueden imaginar que en cada sitio, en cada ciudad, en cada cultura, escuchar y tener esta metodología, ¿no? De hacer los puentes, las alianzas con periodistas, con la población, la presencia política fuerte como discurso y también las universidades. O sea, es una manera muy linda un poco de intentar hacer de nuestra profesión algo que sea muy local, muy de nuestras sociedades latinoamericanas. Y eso que me parece tan lindo, porque creo que para un chico, un estudiante que está acá con nosotros hoy, que tiene, no sé, 2, 3 años de graduado, mirar lo que pasó, lo que pasa en Medellín, es de gran esperanza, ¿no? Gracias, Fernando. Gracias por
tus comentarios y por tu aclaración. Bueno, muy bien. Fernando, Álvaro, estamos cerca como desde el final, no sé, y Alejandro, pues no sé si hay alguna otra pregunta o vamos cerrando o qué plantean para ir... Vamos a cenar, Beto. Perfecto. A mí me prometieron una cena y Y nada. voy a cumplir con eso. Pedillada. Es un delivery, Alejandro, es un delivery. Re bueno, ¿no? Ojo, bien, eso es muy importante. Sí. Mas para Bueno. nosotros, Alejandro, es siempre un placer tenerlo acá en la escuela. Mismo que la escuela sea así, virtual y remoto, es un placer. Gracias, ¿eh? Gracias, Álvaro. Betán. Sí, para mí también y para nosotros también, y tenemos esa tarea pendiente de... No, y ahora tenemos que hablar sobre este pregrado y posibles enlaces entre las escuelas, ¿está bien? Ya tenemos un pregrado que nos permite enlazarnos y yo creo que... Vamos. Mucho el apoyo de ustedes ahí. Claro, por favor. Bueno, Okay. Bueno, no, Alejandro, muchísimas gracias, hombre, por la charla, como siempre, inspiradora. Y me alegra mucho que llegue como a la escuela de Sidaji, que es también una escuela tan inspiradora, ¿cierto? Como estas conferencias, estas charlas, pues son realmente como activismo para ser como agentes de cambio, ¿cierto? Yo pues, me tomo personalmente mi trabajo como profesor como un activismo también político y pensar que las cosas sean mejores. Y me parece muy bonito que hoy hablemos de la conversación como herramienta de transformación en un momento donde las conversaciones están tan fracturadas. Creo que eso nos da un aire nuevo para entender que es una herramienta fundamental para salir y aprovechar estas crisis para volver las cosas en algo nuevo y bien. Muchas gracias, Cacho. Muchas gracias por organizar esto, también organizado un poco compartiendo nuestra experiencia allí con la escuela, hermano. Gracias a todos. Gusto. No. Chao. Bacano, muchas gracias. Chao, Alejandro. Un gran abrazo. Chao. Gracias. Hasta Betán. Hasta Mónica, Rubén, gracias. Gracias, Anália. Gracias, Vladimir. No, muchas gracias. Gracias, Rosina. Los felicito. Chao.